Hola, ¿cómo están? Estamos muy contentos de estar con ustedes. Un servidor, Chris Dupont, y estoy con mi esposa, Mónica. ¿Cómo estás? Hola a todos, hola Cris. Y vamos a hablar de uno de mis temas favoritos. Obviamente, como cristiano, es un gusto hablar de la vida de Jesús. Y hoy vamos a hablar de, ¿qué tema, Moni? De Jesús histórico primero. El Jesús histórico. Vamos a hablar un poco de la historia y de cómo la historia ve a Jesús. Hay una corriente ahorita muy interesante que se llama mitismo, que por lo general la encuentras en internet, en redes sociales, pero en ningún lugar serio en academia encuentras esta idea de que Jesús fue un mito, que Jesús realmente no existió. Y para eso invité a Moni, que va a hacer el papel de escéptico. Así que yo voy a estar así como en el banquillo de los acusados y Moni me va a tratar de hacer las preguntas difíciles acerca de Jesús histórico. Y muchas de estas preguntas son preguntas que se están haciendo hoy a nivel popular, ¿cierto? Cierto. Algunas que no te las puedes creer, pero cierto. Entonces vamos a empezar sin preámbulo, vamos a darle el espacio a Mónica, la escéptica, y que nos haga estas preguntas acerca de Jesús, el Jesús histórico. Bueno, para empezar, ¿qué te parece si vamos todo de cero? ¿Quién fue Jesús, Cris? Bueno, si tenemos que explicar quién fue Jesús, para empezar yo creo que es la figura histórica más importante que tenemos. Dividió la historia entre antes de Cristo y después de Cristo. Ahora ya le llaman antes de la era común y después de la era común. Pero esto es lo que hizo Jesús. Y yo me apego, a ver, vamos a ver qué dice un documento secular acerca de Jesús. La Enciclopedia Británica. No sé cuántos de ustedes todavía tengan su Enciclopedia Británica físicamente en casa, pero hoy en día la podemos acceder en línea. Y lo que dice la Enciclopedia Británica de Jesús, dice Jesús, también llamado Jesús el Cristo, Jesús de Galilea o Jesús de Nazaret, fue una figura histórica que nació entre el 6 y el 4 de la era, antes de la era común. Ahorita voy a explicar un poquito esto porque algunos dicen, bueno, ¿cómo es que Jesús nació entre el 6 y el 4 antes de Cristo? Y nació en Belén, en Nazaret, y murió en el año 30 después de la era común. ¿Sí? Algunos estudiosos dicen que fue en el año 33. Pueden ser la fecha del 30 o del 33. La mayoría de los estudiosos, y yo me apego con ellos, es que hay más marcadores históricos para decir que Jesús murió en el año 30. Entonces vamos a usar ese, que es un número más redondo. Y es el líder religioso que se reconoce como el fundador del cristianismo y es reconocido por otras religiones también, como el Islam, etc. Y es visto como la encarnación de Dios mismo. Muere a manos de los romanos, de Poncio Pilato, y antes de eso fue bautizado por Juan el Bautista. Esos dos hechos históricos que acabo de mencionar al final no son disputados básicamente por ningún historiador serio hoy en día. Entonces, ese es el Jesús histórico del que vamos a hablar hoy. A ver, ¿cómo podemos saber que los evangelios o que la vida de Jesús no son históricamente o no están históricamente al nivel de Harry Potter? De hecho, esa objeción me la han hecho, ya me la han mencionado varias veces, entonces vamos a usar el ejemplo de Harry Potter. Bueno, Harry Potter, podemos leer el primer capítulo de la primera novela de Harry Potter. Lo primero que aprendemos de Harry Potter es que los padres de Harry Potter murieron a manos de un muy poderoso villano que era brujo, llamado Lord Voldemort.
y que Harry Potter fue el único sobreviviente de ese ataque y no se explican por qué es que Harry Potter sigue vivo. Así es como empieza la historia de Harry Potter. Por cierto, sabemos el género del escrito de Harry Potter. Es una novela ficticia. ¿Por qué sabemos que es una novela ficticia? Porque tenemos el autor que está vivo. El autor, J.K. Rowling, dice que está escribiendo una novela ficticia. Entonces no solo tenemos eso, tenemos la intención del autor y tenemos el género del escrito, que es una novela ficticia. No es lo mismo con los escritos de la vida de Jesús. Los escritores y las personas que escribieron y las fuentes históricas que tenemos acerca de la vida de Jesús no hablan de que fue un personaje ficticio. De hecho, déjame darte un ejemplo. Uno de los evangelios, Lucas, empieza, el capítulo 3 empieza así. ¿Sí? En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Albinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces, el autor nos está diciendo, por cierto, en el capítulo 1, que antes muchos han tratado de poner en orden la historia, ¿sí? No estamos hablando de algo ficticio, de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, ¿sí? El autor investigó con diligencia todas las cosas desde el principio y escribirlas en orden. Oh, excelentísimo Teófilo, tenemos una persona a quien está dirigido el escrito y en ningún lugar nos ponen un indicio de que esto sea un escrito mítico o fantasioso. O sea, no está empezando, había una vez o en algún lugar, Sí, y también está narrando hechos que estaban pasando en ese momento. exactamente. Ahora, algunos escépticos dicen, bueno, pero Harry Potter también menciona lugares en Londres y lugares físicamente que existen hoy en día. Sí, exactamente, pero también tenemos la intención del autor y el género del libro del Evangelio de Lucas es una biografía grecorromana. Los estudiosos hoy en día lo reconocen como una biografía grecorromana. No es una biografía moderna, es una biografía que tiene ciertas características que se escribió en el siglo I. Y entonces tenemos ese sabor de que esto no está hablando de hechos ficticios. Una pregunta, Cris, un paréntesis en esto que me comentaste. ¿Quién era Lucas? Buena pregunta. Lucas no fue uno de los discípulos de Jesús, fue un compañero de viajes de Pablo. Y Lucas decide escribir este recuento histórico de la vida de Jesús. Y no solo eso, sino que después de Jesús escribe una segunda parte, que es el libro de Hechos de los Apóstoles, que describen lo que sucedió después de que Jesús muere. ¿Qué pasó con los seguidores de Jesús? ¿Qué se dio después con los primeros discípulos de Jesús y qué fue lo que aconteció después? Entonces, no solo tenemos la primera parte, que es cuando Jesús estaba en vida, sino después qué sucedió. Y eso es lo que llamamos la dupla de Lucas Hechos. Y es el mismo autor. Pero ¿a qué se dedicaba Lucas? Lucas era médico y de hecho es uno de los pocos escritores del Nuevo Testamento que hablan de Jesús y que escriben de Jesús porque él era griego. Entonces, O sea, no Lucas era un médico y era griego. Entonces, como médico, imagínate, debió haber sido alguien escéptico
acerca de cosas milagrosas y todo esto. Entonces no era judío y era médico. No era judío, era griego y era Ok. médico. Ok. Sí. Y entonces yo tengo que creer en Jesús porque la Biblia habla de Jesús, porque la Biblia dice. Buenísima pregunta. Aquí hay algo que debemos distinguir. Mucha gente toma la Biblia como un libro y lo toma como la palabra de Dios, ¿sí? Hoy, por hoy, en este podcast no lo vamos a hacer así. Vamos a ponernos sombrero de historiadores. Entonces, si yo tengo la Biblia, tengo los libros del Nuevo Testamento y no los considero escritura inspirada, aún sin eso los historiadores hoy en día, y aquí estoy hablando no de historiadores o gente cristiana, estoy hablando de ateos, agnósticos, materialistas, estoy hablando de judíos, historiadores judíos, todos ellos están de acuerdo, ¿sí? Y aquí me estoy dirigiendo o haciendo referencia a historiadores serios. ¿Y qué es un historiador serio? Es alguien que tiene un doctorado en una área de especialidad del Nuevo Testamento histórica y que enseña o ha enseñado en una universidad acreditada. Sí. ¿Sí? Estamos hablando de alguien preparado, alguien que dedica su vida A esto. a estudiar esto. Que La conoce historia. el lenguaje original en el que se escribieron estos escritos. Ok. ¿Okay? A esos me estoy refiriendo. Y ellos no creen que Jesús existió porque la Biblia lo dice. De hecho, tenemos una serie de escritos en la Biblia que al principio eran una serie de manuscritos separados que por ahí del siglo III se pusieron en el mismo formato, en el mismo folleto y se encuadernaron, pero eran distintos documentos. Hoy tenemos esos documentos porque hubo un personaje que se llamó Jesús. Y eso es lo que vamos a analizar. No vamos a decir Jesús existió porque la Biblia lo dice. Vamos a ver qué es lo que podemos extraer históricamente de estos documentos sin considerarlos como divinos o como palabra de Dios, sino como lo que eran en el siglo I, documentos aislados de diferentes autores. Ok. O sea, lo que me estás tratando de decir es, Jesús no existe porque la Biblia existe, es al revés. La Biblia existe porque hubo un Jesús. Es como tu acta de nacimiento. Tu acta de nacimiento dice que tú naciste, Uh-huh. pero no existe el acta de nacimiento independiente de ti. Tu acta de nacimiento se hizo después de que naciste. Claro. Y existe como consecuencia de que naciste. Obviamente da fe a que existes, pero no es el documento el que hace que existas. ¿Sí me explico? Y entonces la Biblia es la única fuente que habla de Jesús. No, por mucho, claro que no. Si quieres podemos hablar de las fuentes. Claro. ¿Te parece? Sí, claro. Bueno, si hablamos de fuentes históricas, déjame primero poner un poco las cosas en perspectiva. Cuando los historiadores hablan de hechos históricos, muchas veces tienen una fuente, y si tienen dos fuentes, ya son suertudísimos. Y aquí ya estoy hablando de fuentes recientes. Estoy, digamos, dentro de los primeros 500 años. Estoy hablando primeros 500 años. Tienes una o dos fuentes y estás suertudísimo. Esto es lo que dice el doctor Paul Meyer, que es especialista en historia. De la vida de Jesús no tenemos uno o dos o tres. De hecho, si nos ponemos a ver la vida de Jesús, vamos a ser muy conservadores y vamos a decir, del año que entra en el que muere Jesús, que muere Jesús, al año 180, serían unos 150 años después de que muere Jesús. ¿Cuántas fuentes tenemos? Y si quieres las puedo enumerar y las vamos a poner en el enlace en el blog, pero
vamos a categorizarlos en grupos. Tenemos por lo menos unas 45 fuentes históricas en los primeros 150 años de Jesús, de la vida de Jesús. ¿Ok? Entre 40 y 50. Vamos a ser más conservadores, digamos 40. Ok. Tenemos 4 discípulos de los apóstoles. Es decir, cuando muere Jesús y mueren los apóstoles, no murió ahí el movimiento del cristianismo, sino que había seguidores de los 12 discípulos. Tenemos varios escritos de ellos: Clemente de Roma, Papías, Policarpo e Ignacio. 4 de ellos. Después tenemos padres apostólicos del siglo II, es decir, discípulos o discípulos de segunda generación. Tenemos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 padres del siglo II. Estamos todavía dentro del siglo II. No vamos a pasar del siglo II. No vamos a pasar del año 180. Okay. Obras anónimas. Tenemos 2. Críticos del cristianismo. Aquí tenemos gente que estaba en contra del cristianismo y lo están criticando, y están criticándolo de manera muy poco ficticia, ¿sí? Celso y Marción. Tenemos escritos gnósticos. Los gnósticos eran un grupo que pensaban que Dios era que hubo una conglomeración de dioses y de ahí salen otros diositos, etc. Y era una secta que decía tener un conocimiento secreto, un conocimiento especial de Dios. Estos eran los gnósticos y hablan precisamente del cristianismo y de Jesús. Tenemos historiadores antiguos también: a Cornelio Tácito, Suetonio, Flavio Josefo y Talo. Tenemos funcionarios de gobierno romanos: Plinio el Joven, el emperador Trajano y el emperador Adriano. Tenemos 2 emperadores que están hablando de Jesús. Otras fuentes judías: el Talmud y el Toledo Jesu hablan de Jesús. Otros escritos de gentiles, es decir, gente que no era judía, tenemos 2, y tenemos las fuentes detrás de los evangelios, que son 3 fuentes. Entonces ahí los amables escuchas pueden contar las fuentes y digo, este escrito lo vamos a poner y cada uno lo puede revisar las fuentes y leerlas. No lo vamos a hacer aquí porque tomaría demasiado tiempo. Todas esas fuentes mencionan a Jesús, crean o no en que Jesús era el Salvador. Uh-huh. Todas mencionan. De hecho, hay algunos Jesús que mencionan a Jesús de manera antagonista, ¿sí? Las fuentes judías y las fuentes anticristianas, como Celso, hablan en contra del cristianismo, pero lo mencionan y mencionan a Jesús. Bueno, ¿y qué tiene que ver que las fuentes sean más cercanas? ¿Qué significa? Bueno, eso es muy importante porque lo mismo sucede con un caso de detectives, por ejemplo, un caso policíaco. No es lo mismo que tú veas un accidente y me lo platiques a mí y tú ya no estás disponible para dar tu testimonio y se me pide a mí que dé el testimonio. Bueno, mi testimonio del accidente va a seguir siendo válido porque viene de ti, que eres una fuente importante, fuente presencial, y yo soy una fuente secundaria, pero sigo siendo una fuente importante. Entonces, es más confiable una fuente mientras más cercana esté a los hechos. Entonces, tú serías la fuente más confiable porque estuviste ahí y eres testigo presencial. Pero yo sería también una fuente importante. Por ejemplo, mi abuelita. Tú no conociste a mis abuelos. No conocí a los tuyos tampoco. Pero nos hemos contado muchas historias de nuestros abuelos. Entonces, si yo ya no estoy disponible para contar historias acerca de mi abuelita en la Segunda Guerra Mundial, tú las has escuchado de mí y puedes contar esa misma historia. Y no quiere decir que tenga menor credibilidad, simplemente es una fuente secundaria. Bueno, de Jesús tenemos fuentes primarias, secundarias y terciarias.
pero tenemos muchísimas fuentes muy recientes. Entonces, cuando hablamos de fuentes recientes, te digo, estamos hablando de historia muy, muy reciente, incomparable con documentos históricos de la misma época. El primer documento que tenemos de Jesús, ¿qué tan cercano a los hechos de Jesús, a la vida de Jesús fue? Bueno, vamos a poner esto en perspectiva. Cuando hablamos de cuál es el primer escrito que tenemos que habla de la vida de Jesús, es 1 Corintios 15, que es uno de los testimonios más impresionantes que tenemos históricamente. ¿Por qué es importante? Bueno, porque nadie niega que Pablo, el apóstol Pablo, escribió 1 Corintios por ahí del año 54 o 55. Nadie lo niega, ni los estudiosos más, historiadores más anticristianos niegan que Pablo escribió 1 Corintios 15. No solo eso, si tú ves el escrito, vas a ver que hay un sabor consistente acerca de todo lo escrito. Pero los estudiosos también saben que dentro del escrito podemos encontrar algunas cosas interesantes como credos o historias que ya creían los primeros cristianos antes de Pablo. Entonces, mucha gente cree, Moni, que los evangelios son los escritos más cercanos acerca de la vida de Jesús. Tal vez son los más detallados, pero no son los más cercanos a la vida de Jesús. Lo más cercano son los escritos de Pablo, en específico Gálatas, 1 Corintios, Romanos, etc. Entonces, en este escrito, en 1 Corintios 15, Pablo les escribe a un grupo de cristianos que estaban en la ciudad de Corinto en el año 54-55 y les dice, les voy a decir qué es lo más importante en el cristianismo. Si lo creen, son salvos. Si no lo creen, no son salvos. Y entonces extrae una fórmula que dice, porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí. Esto, según los estudiosos, es una fórmula para pasar tradición. Entonces Pablo aquí está diciendo, les voy a dar una enseñanza que a mí me la dieron, que no es mía, y que yo la recibí anteriormente. Y si te pones a ver, Moni, esto es como cuando a los niños se les enseña el abecedario. ¿Cómo se les enseña? Con una canción. Con una canción. Bueno, esto es similar a eso, es una rima y si lo lees en el griego tiene una rima muy especial. Era algo que estaba, un dicho que estaba diseñado para memorizarse y para pasarse. Tú sabes que en aquel tiempo muy poca gente era letrada y sabía leer y escribir. Uh-huh. Entonces esto es una fórmula muy antigua y dice así, ¿qué es lo que Pablo recibió y que asimismo va a enseñar? Es esto. 1. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas, y después a los 12, después me apareció a mí, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Santiago, en algunas traducciones Jacobo, es decir, el hermano de Jesús, el hermano físico, el hermano de sangre, y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un nacido fuera de tiempo, me apareció a mí. Y eso lo agrega después. Entonces, crea uno que resucitó Jesús o no, esta es la mención más antigua que tenemos de Jesús. Y eso lo aceptan historiadores ateos y agnósticos. Historiadores como Bart Ehrman, como Gerd Ludermann y otros aceptan que esto es una fórmula que se remonta entre 6 meses y 5 años después de la muerte de Jesús. Entonces, el primer testimonio que tenemos escrito de la vida de Jesús nos viene, seamos liberales, 6 años después
de que Jesús muere. Ok, entonces estoy entendiendo bien. Los historiadores serios, preparados, para que crean, para que justifiquen un hecho histórico, entre más cercano al hecho, al evento, sea el documento que encuentran, en este caso 6 años apenas después de la muerte de Jesús, y entre más testigos haya, es casi irrefutable un hecho histórico. Sí, por eso te digo, el doctor Paul Meyer, historiador, dice, y esto lo dicen en general los historiadores, si tienes una fuente, muchos de los hechos de la historia se basan en una fuente. Si tienes dos, ya prácticamente es un hecho irrefutable. Si tienes más, ¿sí? No hay para dónde hacerse. Por eso pienso que el movimiento mitista de hoy está basado en un gran deseo de borrar a Jesús de la historia. Ok, me estás diciendo que hay de 40 a 50 fuentes de Jesús. Eso lo hace totalmente irrefutable, su existencia. No hay ningún historiador serio hoy en día. Hay dos historiadores que te puedo decir que no los toman con seriedad. Uno es Robert Price y otro es Richard Carrier. Ninguno de los dos enseña en una universidad acreditada y sus argumentos no se toman en cuenta porque prácticamente son malos argumentos. Obviamente todo argumento debe tomarse en serio y eso es lo que yo hago porque a mí me gusta también que mis argumentos se tomen en serio, pero te puedo decir que viendo los argumentos que tienen y uno puede ver debates de ellos, ningún historiador serio cree en que Jesús no existió. Bueno, habiendo mencionado que es más plausible y más real creer en fuentes cercanas, ¿se te hace lógico creer en Krishna, en Alejandro el Grande, en Buda? ¿Qué tan cercanas son las fuentes de todos ellos? Mira, vamos a hablar primero de Buda, si quieres. El erudito número uno hoy acerca de la historicidad de Buda y los escritos budistas se llama Edward Conze, ¿sí? Con Z, C-O-N-Z-E. Y según él, dice que muchos de los escritos que tenemos hoy de Buda datan de entre unos 600 y 900 años después de la muerte de Buda. ¿Ok? Okay. Estamos hablando que los primeros escritos que tenemos de la vida de Jesús nos vienen del apóstol Pablo, que sabemos que conoció a los discípulos, conoció a Juan, conoció a su hermano Santiago, ¿sí? Y posiblemente conoció a Jesús también. No podemos decir a ciencia cierta que lo conoció antes de su muerte, pero aquí tenemos que la enseñanza, la norma oral de enseñanza nos viene después de por lo menos 500 años después y se plasma en papel entre 600 y 900 años después de Buda. Okay. Entonces, déjame citar aquí un poco al doctor Habermas, que habla de Conze y cita a Conze. Dice así: Conze, luego de decir esto acerca de las fuentes históricas de Buda, Conze luego reconoce claramente los problemas que esto ocasiona. Algunos de estos millares de volúmenes de enseñanza de Buda deben representar realmente las enseñanzas originales de Buda. El problema es este, y aquí cita a Conze. Conze, el experto en budismo, dice esto: carecemos, sin embargo, de criterios objetivos que nos ayuden a aislar el mensaje original de Buda. Todos los intentos de encontrarlos se basan en meras conjeturas y la discusión del tema generalmente termina en disputas infructuosas. ¿Sí? En otras palabras, tenemos muchísimo material de Buda, pero no sabemos cuál es el material original que enseñó Buda porque no tenemos material cercano como lo tenemos de Jesús. ¿Y de Krishna y de Alejandro, qué tan cercanas son las fuentes? Bueno, hablemos de Alejandro Magno, que conquistó básicamente todo el mundo conocido, gran conquistador griego,
De Alejandro Magno tenemos la grandiosa cantidad de 2 fuentes históricas, y las 2 fuentes son entre 350 y 400 años después de que, sí, las primeras copias nos llegan 350 a 400 años después de que vivió Alejandro Magno. Y nadie duda que Alejandro Magno existió, ¿sí? Pero se quejan los escépticos de que tenemos una brecha de 40, 50, 60, hasta 70 años de la vida de Jesús, y dicen, estos escritos de Jesús no son confiables porque nos vienen mucho después y no nos vienen de testigos presenciales, lo cual es falso también, ¿no? Hay escritos de testigos presenciales y otros que no son de testigos presenciales, pero en fin, ese es tema de otra conversación. Y de Krishna es aún más interesante porque Krishna, el texto más confiable que habla de Krishna es un escrito hindú que se llama Bhagavad Gita, ¿sí? Y data de unos 3.300 a 4.200 años después de que tal vez vivió Krishna, porque los eruditos no saben ni siquiera si Krishna vivió o no. Entonces estamos hablando de, siendo muy, muy generosos, imagínate, 3.000 años después de que vivió Krishna. Y lo mismo podemos decir similar para Zoroastro. Zoroastro, nos llegan los escritos de Zoroastro unos 1.500 años después de que vivió Zoroastro. Perdón, Chris, que sé que estoy jugando el papel del escéptico, pero se me hace totalmente ridículo todo esto de Krishna, de Buda, y que la gente se le haga más fácil creer en eso, ¿no? Ahí te das cuenta cómo la gente no investiga. Pero bueno, pasemos a ver, ¿qué dicen los cuentos de Jesús copiados de cuentos míticos como Osiris, Mitras, todos esos? Bueno, hay una corriente muy interesante, Moni, que dice que los escritos de Jesús fueron copiados de mitos paganos, ¿no? Uh-huh. Y aquí me refiero a mitos paganos como el que acabas de mencionar. Hay por ahí en internet mucha información que circula basándose en libros como el Código Da Vinci, ¿sí? Donde dicen, bueno, Jesús en el principio no fue una figura divina, sino que fue agregando mitología, y entonces el Jesús más antiguo es el Jesús más humano y el Jesús más moderno es el Jesús más divino. Bueno, en otra ocasión podemos hablar, cuando hablemos de la deidad de Cristo, acerca de eso, que es interesante también. Pero el que digan algunos que Jesús fue copia de mitos paganos es muy sencillo. Yo los he leído, la mayoría de los que dicen, por ejemplo, hay por ahí memes que circulan que dicen, Jesús nació en el siglo I, nacido de una virgen, tuvo 12 discípulos, murió y resucitó, murió en una cruz, resucitó, y está sentada a la diestra de Dios, etc. Y luego ponen Mitra y ponen algo muy similar. Uh-huh. Y luego ponen Osiris y algo muy similar. Bueno, yo he leído las fuentes históricas y no dicen nada de eso. Entonces, cuando me dice alguien, Jesús fue copia de mitos paganos, les digo, ok, me gusta contarles esta historia y te la voy a contar a ti también. Okay. En 1898, un autor llamado Morgan Robertson publicó una novela ficticia que se llamaba Futility, ¿okay? Y la pueden buscar en Google. Es más, me pueden checar ahora mismo en Google. Novela en 1898, Morgan Robertson, Futility. La novela es un relato ficticio, Moni, de un viaje transatlántico, de un gran barco, un crucero llamado Titán en Inglaterra, y el viaje fue de Inglaterra a Nueva York. El barco más grande jamás creado, desplazaba 45,000 toneladas. Era considerado imposible de hundir, y en una noche de abril, con sus 3 hélices enormes,
a más de 25 nudos, el Titán sufre una colisión contra un iceberg y se hunde. Y no había suficientes botes salvavidas para la gente que estaba en el barco y muere la gran mayoría. Luego, 14 años después, sucede la tragedia del Titanic. Muy parecida, obviamente hay diferencias, pero muy, muy parecida. Entonces uno diría, imagínate que un grupo estuviera estudiando esto, el Titanic histórico, unos 2000 años después, y digan, fíjate que esto fue copiado de Morgan Robertson, porque eso fue una novela anterior y el Titanic nunca sucedió. Es lo que están tratando de hacer los escépticos. El que haya algunas similitudes no significa, en primer lugar, que hayan copiado esas similitudes a la historia de Jesús. En segundo lugar, me gusta esta analogía. El que haya moneda falsa no invalida la moneda verdadera. Y en tercer lugar, el escéptico es el que tiene la carga de la prueba de demostrar no solo que estas similitudes son realmente como lo dicen, porque no lo son. Y número dos, aunque lo fueran, tendrían que demostrar que esas historias fueron incorporadas de alguna manera por los escritores de los evangelios y de eso tampoco hay evidencia. Un ejemplo muy, muy rápido es, por ejemplo, en cuanto a Horus, ¿sí? Hay dos relatos de la vida de Horus. Horus es uno de los que usan casi todo el tiempo. Ujú. Y dice, uno de ellos dice que nació de Isis, que por cierto no era virgen, era viuda de Osiris. Y de hecho, las fuentes primarias dicen que Horus nace en una época conocida como Koyak, que se extiende desde el 10 de diciembre al 8 de enero, no el 25 de diciembre como dicen muchos. Y las fuentes egipcias tampoco dicen que nació por ahí, tampoco dicen que tuvo 12 discípulos, ni que fue un semidios o que resucitó, y tampoco dicen que Horus murió crucificado. Entonces, yo lo que le digo a la gente a la que enseño y a los mismos escépticos, como dicen, Jesús es una copia de mitos paganos, yo simplemente les digo, dame las fuentes. Demuéstralo. Demuéstralo, dame las fuentes y sigo esperando, porque no hay fuentes. De eso las he leído y no hay. No solo no hay fuentes similares, sino que las fuentes no hay una demostración de que se hayan filtrado estos mitos a los evangelios. Ok, Cris, y por último, la última pregunta. ¿Qué dicen los historiadores serios? Y con esto ya dijimos que serios es una persona que estudió, que tiene doctorado mínimo y que enseña en universidades acreditadas serias, ¿no? Acerca de Jesús, ¿qué es lo que dicen? Vamos a ver qué dicen los mismos escépticos de la vida de Jesús, ¿te parece? Sí. Primero, cuando el escéptico dice no podemos usar los evangelios o las cartas de Pablo porque son fuentes cristianas, yo les diría, bueno, no podemos usar fuentes ateas como Richard Dawkins para saber si el ateísmo es verdad o no, porque es ateo. Es absurdo. De hecho, déjame darte este ejemplo muy rápido. Supongamos que tú tienes una amiga y estás en el banco y de pronto ves a alguien que entra a robar el banco y es tu mejor amiga. Y esta persona empieza a robar, oye su voz, su manera de caminar, sus manerismos, etc. En un momento dado, la máscara se le cae y puedes verla de reojo y dices, esta es mi mejor amiga, ¿qué está pasando aquí? Y termina el robo, esta persona se va y vienen a pedir tu testimonio. Y tú dices, ¿sabes qué? Yo creo que fue mi amiga fulanita. ¿Crees que tu testimonio sería admisible en una corte de la ley? Claro. ¡Claro!
aunque sea tu amiga, tu testimonio es admisible. Entonces, el que sea una fuente cristiana no la reduce a las flamas simplemente porque puede ser que sea una fuente que tenga cierta inclinación, ¿sí? Entonces, aquí está el escéptico en el papel de tener que demostrar que es una fuente no confiable, para empezar. Segundo lugar, esto es lo que dice Bart Ehrman, que es escéptico. Él era cristiano, ya no lo es, y él mismo se declara agnóstico. Y esto es lo que dice de las fuentes cristianas. Dice: si los historiadores quieren saber qué dijo e hizo Jesús, están más o menos obligados a usar los evangelios del Nuevo Testamento como sus fuentes principales. Permítanme enfatizar que esto no es por razones religiosas o teológicas. Por ejemplo, que se pueda confiar en estos y solo en estos. Es por razones históricas puras y simples. Además, los registros de los evangelios fuera del Nuevo Testamento tienden a ser tardíos y legendarios, de considerable interés en sí mismos, pero de poco uso para el historiador interesado en saber qué sucedió durante la vida de Jesús, con las excepciones parciales del Evangelio de Tomás y de Pedro, que incluso por las más generosas interpretaciones no pueden proveernos de cantidades sustanciales de nueva información. Las únicas fuentes verdaderas disponibles para el historiador interesado en la vida de Jesús son, por lo tanto, los evangelios del Nuevo Testamento. Entonces, como conclusión, no existe ningún historiador serio, como dijimos, con estudios, con universidades acreditadas, ya sea ateo, judío, agnóstico, cristiano, católico, que niegue la vida de Jesús, la existencia de Jesús. Vamos a citar algunos otros escépticos, ¿qué te parece? Y con esto terminamos. La muerte de Jesús como consecuencia de la crucifixión es indiscutible. Gerd Ludemann, ateo. Que Jesús fue crucificado es tan seguro como cualquier cosa histórica que pueda ser. John Dominic Crossan, también escéptico. La pasión de Jesús es parte de la historia. Geza Vermes, judío. La muerte de Jesús por crucifixión es ciertamente histórica. Pinchas Lapid, que es también judío. El hecho más sabido sobre la vida de Jesús es su muerte. Paula Fredrickson, atea. Uno de los hechos más certeros de la historia es que Jesús fue crucificado por orden del prefecto romano de Judea, Poncio Pilato. Bart Ehrman, ateo. Pues con esto concluimos este programa y crean o no que Jesús fue el Salvador, vamos en el siguiente a ver las evidencias de la resurrección de Jesús. ¿Y qué te parece si terminamos con una oración? Terminemos. Señor, gracias por la oportunidad de hablar de ti históricamente, Señor. Gracias que tuviste bien a venir a este mundo a compartir del reino venidero y a darnos apertura y acceso a Dios el Padre. Gracias que estás con nosotros en nuestros momentos de sufrimiento, Señor. Te pido que a las personas que nos estén viendo, que estén pasando tiempos difíciles, les des consuelo y estés con ellas y con nosotros también. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Bendiciones. Gracias, un abrazo y bendiciones. Hasta luego.